necesito adorar. Bendito sea el nombre del Señor. La paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Quiero compartir en esta hora una palabra, una pequeña enseñanza, puesto que he recibido algunos mensajes al respecto de preguntas sobre este tema y otros temas, pero quiero compartir en video esta pequeña enseñanza, hermanos, para que muchos sean edificados con esta palabra, en el nombre de Jesús. Quiero hablar al respecto de lo que es la llamada Santa Cena. Pero para iniciar, algo que nosotros debemos de tener en cuenta es que en la Biblia, en toda la Biblia, no existe la palabra Santa Cena. Lo único que aparece y existe en las Sagradas Escrituras es Cena del Señor. Cena del Señor. Cuando nosotros entendemos eso, para iniciar, entonces ahí podemos ver la diferencia del mensaje entre lo que es Santa Cena. Al llamar Santa Cena, lo puede hacer cualquiera de los santos. Cualquier persona que ande santificada puede hacer esa Santa Cena. Pero al llamar Cena del Señor, estamos hablando que solo hay una persona indicada para dar esa cena, la cual es del Señor únicamente. Gloria al Señor. Vamos a iniciar, hermanos, leyendo en el libro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, verso 17 al 20. La palabra del Señor nos dice: entonces tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes. Versos 19 y 20. Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: esto es mi cuerpo entregado a muerte a favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, la cual es derramada a favor de ustedes. Ahí podemos ver un acto que hizo Jesús. Tomó un pan y tomó una copa. Ahora, si nosotros no logramos entender, hermanos, el mensaje que el Señor Jesucristo nos quiso decir, nos vamos a ir entonces a la letra, lo que es la letra de lo que dice ahí. Y automáticamente nosotros vamos a tomar un pan. Vamos a ir a la panadería, vamos a ir a cualquier lado, cualquier hermano o hermana va a fabricar un pan o una galletita o algo así, y eso vamos a tomarlo porque lo tomamos carnalmente. Vamos a entender algo, hermano. Lo que dijo Jesús, libro de Juan capítulo 6, verso 63. Jesucristo vino y dijo: el Espíritu es el que da vida. Lo de la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado. En otras palabras, Él estaba diciendo: lo que yo les estoy enseñando es espiritual. Él estaba poniendo ejemplos así, pero lo que yo les estoy enseñando es espiritual. Ahora vamos a ver lo que dice Pablo en Primera de Corintios. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6. Nos dice: sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez,
usamos palabras de sabiduría, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez, pero no se trata de una sabiduría de este mundo ni de quienes gobiernan, los cuales ya están perdidos en su poder. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, el designio secreto que Él desde la eternidad ha tenido para nuestra gloria. Se trata de una sabiduría oculta. No está hablando de ciencias y letras, que es la sabiduría del mundo, hermenéutica, homilética, muchas cosas que la gente quiere estudiar para entender la palabra de Dios. Se trata de una sabiduría oculta, un misterio oculto en las letras o en las palabras que dijo Jesús. Vamos a leer verso 13, 1 Corintios 2, 13 y 14. Nos dice: hablamos estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría o sabiduría humana. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y tampoco las puede entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. Ahora ahí es donde vamos a nosotros a entender. Jesucristo vino y tomó un pan y tomó una copa y dijo: este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Pero ¿a qué se refería él con eso? Tomó una copa, esta es mi sangre. Si nosotros podemos recordar lo que hemos leído hasta este momento, hermanos, el mismo Jesucristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritus, son espirituales, no son carnales. En el libro de Juan capítulo 3 verso 12 dice: les explico las cosas con términos terrenales para enseñarles las espirituales y no las entienden. ¿Cuánto más si yo les explico o les enseño de un solo las celestiales? Juan 3:12. En otras palabras, lo que Jesús estaba haciendo es cuando una persona comienza en un kinder, por decirlo así, en un kinder comienza a que va a aprender a contar. Necesita que le muestren frijolitos o piedritas para que esa persona pueda ver y estar tocando los frijolitos, estar tocando las piedritas y contando. Así Jesús comenzó a explicarles como a niños, como a personas que no entienden lo espiritual. Así que comenzó a tomar un pan y un vino, como una maestra en la escuela toma frijolitos o piedritas para contar, manzanitas o peras, para enseñarles algo. Gloria al Señor. Pero el mismo Pablo habla en 1 Corintios: mas ahora nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Gloria al Señor. Y así mismo acomodamos las palabras espirituales con pensamientos espirituales. Mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. En otras palabras, lo que yo les voy a explicar ahorita al respecto de este tema, yo sé que muchos no lo van a entender así, porque están acostumbrados en las iglesias muchas veces a entender estas cosas así, literal, terrenales. Gloria al Señor. Vamos a ir aquí a 1 Corintios capítulo 10, verso 15. Lo que el apóstol Pablo nos dice. Pablo viene y nos dice: les hablo como a sabios. Está diciendo Pablo: les hablo como a sabios. Juzguen ustedes mismos. La copa con la que bendecimos a Dios no es la comunión con la sangre de Cristo. En otras palabras, la copa con la que bendecimos, ¿acaso no es la comunión con la sangre de Cristo? Se los voy a leer en esta versión.
Cuando bebemos de la copa de bendición por la cual bendecimos a Dios, participamos en común en la sangre de Cristo. Cuando comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo. Oiga bien, verso 17. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, y por esto somos un solo cuerpo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan. Así que, ¿qué es lo que nos quiere decir Pablo aquí? 1 Corintios capítulo 10, verso 15, les hablo como a sabios. En otras palabras, no voy a utilizar piedritas ni manzanitas. Así que les voy a hablar como a personas entendidas, personas maduras, personas que han alcanzado la madurez, la sabiduría. Así que vean ustedes, la copa con la que bendecimos, ¿acaso no es la participación en la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿acaso no es la participación en el cuerpo de Cristo? Nos está diciendo ahí el apóstol Pablo, perdón. Si podemos ver un ejemplo de Jesús en el libro de Juan capítulo 2, verso 19, el mismo Jesús le dijo, destruiré este templo y en 3 días lo restauraré. Si yo me voy a la letra donde dijo templo, porque ahí se fueron los fariseos, y los fariseos se echaron a reír y dijeron, en 46 años este templo fue construido, ¿cómo tú lo vas a levantar en 3 días? Porque ellos se fueron a la sabiduría humana, a la letra, a lo que oyeron, templo. Pero Jesús estaba hablando de otro templo, de su cuerpo. También en el libro de Mateo capítulo 5, verso 29 viene y dice, si tu mano es ocasión de caer, córtala. Porque muchos no se han cortado la mano, ¿acaso nunca les ha ocasionado caer la mano? Si su ojo es ocasión de caer, sácalo. ¿Por qué no lo han hecho? No, hermanos, es que está hablando ya ahí espiritualmente, claro. Porque nadie se quiere sacar un ojo, nadie se quiere cortar la mano. Ahí sí se toma espiritualmente, pero todas las enseñanzas de Jesús, todas las palabras que Él dijo y expresó, Él mismo aclara y dice, las palabras que yo os he hablado son espíritus, son espirituales. Así que no solo cuando habló de mano, no solo cuando habló de ojo, se trataba de algo espiritual. También cuando habló del pan, cuando habló del vino, estaba hablando de algo espiritual, que no es que usted va a tomar el pan, así como usted tampoco va a tomar esta mano, ni va a tomar este ojo. No es que usted va a tomar un pan, ni va a tomar un vino, un vaso de jugo y se lo va a tomar. No. ¿A qué se refería el Señor Jesucristo? Vamos a tratar de detallarlo un poco, hermano, porque estos temas son un poco extensos. Vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 11, donde Pablo nos habla al respecto de eso. 1 de Corintios, capítulo 11, verso 20. 1 Corintios 11, 20. Viene y nos dice, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno toma su propia cena, dice aquí. Mientras unos pasan hambre, el otro se sacia. Oiga bien, vamos a leer el verso 22. ¿Acaso no tienen casas para que coman y beban? ¿Acaso no tenéis casas para que comáis y bebáis? Vamos a poner un ejemplo. El mismo Pablo dijo, cuando ustedes se reúnen, porque una de las cosas que hacía la iglesia en Corintio es que como el Señor había tomado pan y había tomado vino y todo eso, la iglesia en Corinto había tomado esa costumbre de también ellos llevar comida. Habían tomado esa costumbre de que era así, literalmente, así sucesivamente.
Pero Pablo viene y les dijo, eso ya no es comer la cena del Señor. No, eso no es así. Porque si estamos hablando de comer comida literal, que usted se va a meter a la boca, el mismo Jesús dijo, lo que entra por la boca va al vientre, luego a la letrina. Y tanto a las viandas como al vientre, a ambos destruirá Dios. Así que no se refería a eso, lo de la carne para nada aprovecha. Por eso Pablo viene y les dice, ¿acaso ustedes no tienen casas allá para que coman y beban? No pueden comerse eso allá en sus casas. No, aquí cuando se reúnen, está hablando que usted viene a comer la cena del Señor, pero es una comida que para vida eterna permanece. No es una comida que perece, que la fabrican en una panadería. O tal hermana, X hermana, vino y hizo tal pan para llevarlo ese día, automáticamente. Vamos a seguir. 1 Corintios, capítulo 11, verso 23. Nos dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que ahora los transmito, y que yo a la misma vez les transmito, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios lo partió, y dijo, esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto confirmado en mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. Está diciendo aquí Pablo. El mismo Pablo viene y dice, porque yo les transmito, yo les doy lo mismo que recibí. Ahora, la pregunta es, ¿Pablo recibió un pan literal? ¿Pablo recibió un vino literal? ¿O qué fue lo que Pablo transmitió? Les transmitió, porque fue lo que él recibió. Lo que Pablo recibió fueron las enseñanzas. Fue la verdadera interpretación, la verdadera traducción de lo que Jesús estaba haciendo. Podemos ver en el capítulo 15, 1 Corintios, dice, ahora hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado. ¿Qué era lo que Pablo estaba transmitiendo? Lo que él recibió. Él vino y fue llevado al tercer cielo y recibió palabras, enseñanzas de parte de Jesús. Jesús vino y no le dio un pan, ni le dio vino. Entonces él vino y comenzó a enseñar también a dar pan y a dar vino. No. Yo les transmito, les enseño lo que he recibido del Señor, que cuando el Señor, el día que iba a morir, tomó una copa y tomó pan. Así que lo que Pablo está queriendo enseñar es a lo que se refiere lo que Jesús hizo en ese acto. Dice aquí, ahora hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado. Este es el evangelio que ustedes aceptaron, en el cual están firmes. También por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo se los he anunciado. De lo contrario, habrán creído en vano. Yo se los he anunciado, se los he transmitido, en otras palabras. Así que, ¿qué significa, hermano, lo que Pablo quiso dar a entender? Vamos a volver al capítulo 10 de aquí de Primera de Corintios, verso 21, que es ahí donde vamos a entrar a unos pequeños detalles al respecto de lo que les quiero enseñar. El mismo Pablo viene y dice, no pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios, ni pueden participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. Así que ahí es donde vamos a entrar en el detalle, unos pequeños detalles de lo que
Jesús les quiso dar a entender a sus discípulos, porque en ese mismo momento que partió el pan y les dio el vino, también dice la palabra que él se ciñó con una toalla y comenzó a lavarle los pies a cada uno. Después que le había lavado los pies a sus discípulos, fue cuando llegó a Pedro. Cuando vino y llegó donde Pedro, Pedro le dijo: a mí no me vas a lavar, no me laves. El mismo Jesús le dijo: lo que yo hago hoy, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Si nos vamos a la lógica, si nos vamos al racionamiento o a los ojos carnales, automáticamente, ¿quién no va a entender que estaba lavándole los pies? O que quería lavarle los pies. Pero lo que Jesús le quiso dar a entender es que no es este acto que quiero que aprendas. Solo estoy poniendo un ejemplo para que cuando venga el Espíritu Santo de Dios y reciban poder, Él les dirá qué es lo que tienen que hacer. Por eso podemos ver en todo el trayecto de los apóstoles, ninguno de ellos anduvo lavándole los pies a nadie, porque no se refería a andar lavándole los pies a las personas, ni andar partiendo un pan hecho en la panadería y haciendo un jugo que lo hace la fábrica de refrescos o una juguería, sino que él se estaba refiriendo a la sabiduría oculta dentro de las letras. Por eso el mismo Pablo dijo: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Así que aquí es donde vamos a entrar. 1 Corintios capítulo 10, verso 21, el mismo Pablo dijo: no podéis comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No puedes beber de la copa del Señor y no puedes beber de la copa de los demonios. En otras palabras, la copa del Señor no es literal que se va a beber algo. Al igual que la copa de los demonios, no es literal que se va a beber algo. La mesa del Señor, que es lo que representaba el antiguo pacto, donde estaba la mesa en el templo con los panes, la mesa del Señor no es una mesa literal ni son panes literales. Es un alimento que usted va a comer de parte del Señor, pero también está de parte de los demonios. Así que vamos a detallar un poco eso, hermanos, en el nombre de Jesús. Espero, ¿verdad?, me puedan entender un poco. Existen dos tipos de copas y dos tipos de mesas, dos tipos de banquetes preparados, en el cual ambos están haciendo la invitación para que usted participe de ellos. Y entre ambos se está haciendo el contrapeso, porque uno invita al otro y el otro invita al otro, de una manera que estos banquetes o este alimento preparado, tanto por los demonios como por el Señor, están haciendo la invitación al mundo entero para que participen de él. Para detallarlo un poco, vamos a verlo basado en el libro de Proverbios. Gloria al Señor. En el libro de Proverbios, hablando de la sabiduría y hablando de la necedad, ambos han preparado banquetes, ambos tienen vino, ambos tienen una mesa preparada y ambos están haciendo la invitación y ambos andan por las calles buscando las personas para que participen de ello. Vamos a verlo, hermanos, en el libro de Proverbios, capítulo 1. Proverbios 1:7 es un pasaje bien conocido. Dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría. Necio desprecia la sabiduría. Dos cosas. Versículo 20.
1:20 al 22. Vamos a leerlo. Por las calles y avenidas la sabiduría hace oír su voz. Por las calles y avenidas la sabiduría hace oír su voz. Proclama sus palabras por las puertas, por los puntos más concurridos de la ciudad. Jóvenes inexpertos, burlones y necios, ¿hasta cuándo amarán la inexperiencia y hallarán placer en sus burlas y desprecian el saber? Presten atención a mis correcciones y yo los colmaré de mi espíritu y os haré saber mis palabras. Podemos ver, hermano, la sabiduría anda por las calles. Anda por las calles. Dice ahí. Y hace oír su voz. Proclama sus palabras por las puertas. Proclama. ¿Quién es la sabiduría? Vamos a empezar por ahí. ¿Quién es la sabiduría? Aquí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 22, nos dice: el Señor me creó al principio de su obra, antes de que comenzara a crearlo todo. Me formó en el principio del tiempo, antes de que creara la tierra. Me engendró antes de que existieran los grandes mares, antes que brotaran los ríos y los manantiales, antes de afirmar los cerros y los montes, el Señor ya me había engendrado. Dice aquí. Aún no había creado Él la tierra y los campos, ni el polvo, ni el mundo que está formado, cuando Él afirmó la bóveda del cielo sobre las aguas del gran mar, ahí estaba yo. Cuando afirmó las nubes en el cielo y reformó las fuentes del profundo mar, cuando ordenó a las aguas del mar no salirse de sus límites, cuando puso las bases sobre la tierra, ahí estaba yo. Dice ahí, fielmente a su lado, yo era su constante alegría y jugueteaba en su presencia a todas horas. Jugueteaba en el mundo creado, me sentía feliz por el género humano. Está hablando ahí la sabiduría. Antes de que Dios creara todas las cosas, estaba formando la tierra, el cielo y todo. Ahí estaba yo, fui engendrada. Engendrada está hablando en términos femeninos, pero está hablando la sabiduría de Dios. Ahí estaba yo. ¿Quién es esa sabiduría de Dios? Primera de Corintios, capítulo 1, verso 24, viene y dice: porque para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Lo mismo en el libro de Lucas 11:49 viene y dice: porque también la sabiduría de Dios dijo: les enviaré profetas y a muchos de ellos matarán. Así sucesivamente. Así que una de las cosas que debemos de entender para iniciar es que la sabiduría de Dios es Cristo Jesús, el que estuvo desde antes de la fundación del mundo, desde el principio. Pues vamos a verlo por las mismas palabras de Jesús. El libro de Juan, capítulo 17, verso 5. Nos dice: ahora pues, Padre, dame de tu presencia la misma gloria que yo tuve contigo antes que el mundo existiera. La misma gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Así que podemos ver la sabiduría de Dios, en primer lugar. Así que la sabiduría de Dios anda por las calles, alzando su voz, clamando, llamando a los necios, a los inexpertos que vengan y participen de ella. Así que podemos ver, vamos a volver al libro de Proverbios, capítulo 9, verso 1. Nos dice: la sabiduría construyó una casa, la adornó con 7 columnas. La sabiduría construyó una casa. Volvemos nuevamente. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo Jesús es la sabiduría de Dios. Así que dice aquí: la sabiduría construyó una casa.
Le puso columnas, cimientos, la sabiduría. El mismo Jesús vino y nos habló en el libro de Juan capítulo 14, verso 2 y dijo, voy pues a preparar moradas, voy a preparar moradas, una habitación, una casa donde yo esté, vosotros también estéis, que participemos. Así que aquí nos dice, la sabiduría construyó una casa, la adornó con 7 columnas. Ahora, también aquí está el contrapeso, que es la necedad. También la necedad tiene casa. Vamos a verlo. Proverbios, capítulo 9, verso 13 al 15. Nos dice, la necedad es como una mujer chismosa, tonta e ignorante. Se sienta en una silla en la puerta de su casa, en la parte más alta de la ciudad, y llama a los caminantes que van por el buen camino. La necedad es como una mujer chismosa, dice, tonta. Así como la sabiduría es comparada femeninamente, la necedad es comparada como una mujer también chismosa. Dice, está en su casa, pero está viendo a los caminantes que andan por el buen camino y llamándolos, haciéndolos para que participen. Vamos a ver el capítulo 7, de ahí mismo de Proverbios, 7, 11 y 12. Nos dice, de una mujer ligera y caprichosa que no puede estar en su casa y que anda por calles, plazas y esquinas esperando atrapar al primero que pase. Es la necedad. Anda por calles, esquinas, plazas, esperando atrapar al primero que pase. Vamos a ir al capítulo 5 de aquí mismo de Proverbios, 5, 6. Nos dice, a ella no le importa el camino de la vida, ni se fija en lo inseguro de sus pasos. A ella no le importa el camino de la vida, ni tampoco se fija en cuán inseguros son sus pasos. No, a ella, que es la necedad, lo que le importa es atrapar gente, traerlos para que participen de ella. Capítulo 2, de ahí mismo de Proverbios, 2, 18 y 19, nos dice, los que entran en su casa ya no vuelven jamás vuelven a recorrer el sendero de la vida. Desde el verso 18, toma el camino que lleva a la casa de ella, es tomar el camino que lleva a la muerte. Los que entran en su casa ya no vuelven jamás, vuelven a recorrer el sendero de la vida. Tomar el camino que lleva hacia la casa de ella es tomar el camino de muerte. Así que podemos ver, la sabiduría de Dios construyó una casa, tiene una casa, una morada que ha preparado. Pero también la necedad tiene una casa que también está invitando para que participen de ella sucesivamente. Ahora también ambos han preparado banquetes. Vamos a volver al capítulo 9 de aquí mismo de Proverbios, 9:2. Vamos a leerlo desde el 1, volviendo nuevamente. La sabiduría construyó su casa, la adornó con 7 columnas, mató animales para el banquete, preparó un vino especial y puso la mesa. ¿Quién es la sabiduría? Dice aquí, y puso la mesa, y envía a sus criados a gritar desde lo alto de la ciudad, vengan acá, jóvenes inexpertos. Mandó a decir a los imprudentes, vengan a comer de mi pan y vengan a beber del vino que he preparado. Dejen de ser imprudentes y vivirán. Condúzcanse como gente inteligente. Vengan acá, jóvenes inexpertos, y vengan a beber mi vino que yo he preparado. Yo. Eso no se trata de una persona que va a ir a hacer un juguito, no. Yo lo he preparado, y a comer mi pan que también Él ha preparado, que es la sabiduría de Dios. Ahora también la necedad tiene un banquete preparado.
Vamos a verlo aquí mismo en el libro de Proverbios. Capítulo 9, vamos a leerlo nuevamente desde el 13 en adelante. La necedad es como una mujer chismosa, tonta e ignorante. Se sienta en una silla a las puertas de su casa, en la parte más alta de la ciudad, y llama a los caminantes que van por el buen camino: vengan acá. Jóvenes inexpertos, manda a decir a los imprudentes. El agua robada es más sabrosa. Oiga bien la bebida que tiene. No es algo que ella ha preparado, es algo que roba. El agua robada, la bebida robada es más sabrosa. El pan comido a escondidas sabe mejor. Dice aquí, pero ellos no saben que sus invitados son ahora sombras del reino de la muerte. ¿Los invitados de quién? Los invitados de la necedad a ese banquete. Pero los invitados de la sabiduría, que comen el pan que la sabiduría preparó y beben el vino que la sabiduría preparó, ellos están en el camino de vida. Pero este banquete que ha preparado la necedad es camino de muerte. ¿Cuál es esa comida? ¿Cuál es la comida de la necedad? Vamos a verlo aquí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 17. Su comida es la maldad y su bebida es la violencia, la necedad. Su comida es la maldad y su bebida es la violencia. Ese es el banquete de la necedad. Entonces ahora podemos ir entendiendo cuando Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10 verso 15, les hablo como a sabios. Entiendan esto. No se trata que usted se coma un pedazo de pan, porque eso se le va a ir al vientre, luego se va a la letrina, eso se termina allá. Sino que les estoy hablando como a sabios, entendidos. Lo mismo que yo recibí, que son estas enseñanzas, es lo que les estoy transmitiendo. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. De la sabiduría y de la necedad. No pueden participar de ambos. Gloria al Señor. Vamos a ver una historia en el libro de Lucas, capítulo 14, dicha por nuestro Señor Jesucristo. Lucas 14, 16 al 24. Nos dice la palabra: Jesús les dijo, un hombre dio una gran cena y mandó invitar a muchas personas. Y a la hora de la cena mandó a sus criados a decir a los invitados: vengan, porque ya la cena está lista. Oiga bien. Pero todos comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego me disculpes. Y otro dijo: acabo de casarme, no puedo ir. El criado regresó y se lo contó todo a su amo. Entonces el amo se enojó y le dijo al criado: ve pronto por las calles, por los callejones de la ciudad, y trae acá los pobres, los inválidos, los ciegos y los cojos. Más tarde el criado dijo: Señor, ya hice lo que usted me mandó, todavía hay lugar. Entonces el amo dijo al criado: ve por los caminos, los cerros, y trae a otros a entrar para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos primeros invitados comerán de mi cena. Podemos ver aquí el ejemplo que habló Jesús. Vino, dijo, un hombre había preparado una cena y había invitado muchos, pero empezaron a poner excusas. Es que me acabo de casar, acabo de comprar una yunta de bueyes, no puedo, así sucesivamente. Así que él mandó a sus criados a buscar gente para que vinieran. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Cuál es ese señor que preparó la cena? Volvemos nuevamente al libro de Proverbios, donde leímos Proverbios capítulo 9. Dice: la sabiduría construyó su casa, la adornó con 7 columnas, mató animales para el banquete, preparó un vino especial, puso la mesa
y envió a sus criados a gritar desde lo alto de la ciudad: vengan acá, jóvenes inexpertos, participen de la cena. Fue la sabiduría, preparó un banquete. Lo que Jesús estaba hablando era de lo que ya estaba preparado para que participaran de esa cena. Aquí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 8, vamos a leerlo, 8:1 al 3. Dice: la sabiduría clama a voz en cuello, la inteligencia hace oír su voz, se para en los altos de las colinas, se detiene donde cruzan los caminos, se hace oír junto a las puertas, a las entradas de la ciudad. Para los hombres, para ustedes los hombres, van estas palabras. La sabiduría clama, busca, anda por todas, porque ha preparado una cena, ha preparado un banquete, ha preparado gloria al Señor, ha preparado un alimento para que participemos de él en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver, hermanos, cómo podemos nosotros participar de esa copa. ¿Acaso es que venga un líder o un hermano y me dé un vasito con un juguito y me diga ya está participando? No, no. Y es lo que quiero que entendamos, hermanos, la sabiduría oculta, ahí el misterio oculto del Señor. ¿Cuál es la copa? ¿Cuál es la copa? Vamos a verlo. Gloria al Señor. Mateo 26, 27. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo 27. Luego tomó en sus manos la copa y habiendo dado gracias a Dios, se las pasó a ellos diciendo: beban todos de esta copa. Tomó en la mano la copa, dando gracias a Dios, se las dio y le dijo: beban todos de esta copa. Una sola copa para todos, un solo pan para todo el mundo. No es un montón de pancitos, un solo pan para todo, una sola copa donde vamos a beber todo. Vamos a ir al libro de Marcos. Marcos capítulo 10, verso 39. Marcos 10, 39 dice: ellos contestaron: ¿podemos? Jesús les dijo: ustedes beberán de la copa que yo bebo, vosotros beberéis. De la copa que yo bebo, vosotros beberéis. ¿A qué copa se refería el Señor? Capítulo 14, de aquí mismo de Marcos, verso 36. En su oración decía: Abba Padre, para ti todo es posible. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Si es posible, pasa de mí esta copa, libra. ¿De qué copa? ¿Acaso él no quería tomarse un pequeño juguito? ¿O de qué copa? Él mismo dijo: de la copa que yo bebo, vosotros también beberéis. ¿De qué copa? Vamos a ver, libro de Juan, capítulo 18, gloria al Señor, verso 11. (18:11) nos dice aquí la palabra del Señor. Jesús le dijo a Pedro: vuelve a poner la espada en su lugar. Cuando estaban arrestando a Jesús, Pedro le voló la oreja a un soldado. Jesús le dijo: Pedro, vuelve a poner la espada en su lugar. La copa que el
Padre me ha dado a beber, ¿acaso no he de beberla? ¿Acaso yo no he de beber la copa que Él me ha dado a que yo la beba? Entonces, ¿a qué copa se refería el Señor? Él vino y tomó en la cena una copa, pero no es esa, sino Él mismo estaba diciendo de la copa que yo bebo es la de la que ustedes beberán. Él se estaba refiriendo a muchos sufrimientos y padecimientos. Cada vez que usted tome esa copa, lo está haciendo en memoria de Él y participando de su sangre. Vamos a comprobarlo. Primera de Pedro. Gloria al Señor. ¿Cómo usted participa de la copa del Señor? Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Queridos hermanos, no se extrañen en verse sometidos al fuego de prueba como si fuera algo extraordinario o extraño que le sucede. Al contrario, alégrense de tener parte o ser partícipe de los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando en su gloria se manifieste. No se asombren, hermanos, de ser hallados en diversas pruebas y como algo extraño. Más bien alégrense de ser parte o partícipe de los sufrimientos de Cristo. ¿Qué significa la sangre? Sufrimientos, padecimientos. Vamos a seguir. Libro de Colosenses. Gloria al Señor. Colosenses 1:24. Oiga bien lo que nos dice Pablo. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Ahora me alegro de lo que padezco por ustedes, porque voy cumpliendo en mi cuerpo lo que falta de los sacrificios. Allí está bebiendo la copa. Cuando Jesús le dijo a Pedro, alza la espada, Pedro, si la copa que el Padre me dio a que yo bebiera, ¿acaso crees que no la voy a beber? La tengo que beber, Pedro, la tengo que beber. Así que de esta misma copa que yo bebo, ustedes también beberán. ¿Usted quiere participar de la sangre de Cristo? Es el sufrimiento, es el padecimiento. Vamos a seguir, hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14. 2:14 nos dice la palabra del Señor. Cuando ustedes, hermanos, sufrieron persecuciones a manos de sus paisanos, les pasó lo mismo que a las iglesias de Dios de los que pertenecen a Cristo Jesús en Judea, pues ellos también fueron perseguidos por sus paisanos, los mismos judíos. Oiga bien, cuando ustedes sufrieron, fueron perseguidos, a ustedes les está pasando lo mismo que les pasó a aquellos allá. Cuando usted viene, sufre, padece persecución y azotes, es castigado, es azotado, hasta muerto, si es posible, está participando en lo mismo que le pasó a Jesús, está bebiendo la misma copa. Así que el hecho de que usted muchas veces en sus congregaciones esté tomando un juguito o algo así, pero no quiere sufrir, no quiere padecer, no quiere dar su vida, nada, por el evangelio, por su prójimo, por los demás, no soporta insultos, no soporta padecimientos, no está bebiendo nada, no está participando realidad de la copa del Señor. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 5. Nos dice la palabra. Porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros, oiga bien, porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros y nosotros sufrimos por Él, así también por medio de Cristo
se desborda nuestro consuelo. Así que en nosotros se debe desbordar. O sea, muchos dicen, no, yo me cubro con la sangre de Cristo. Son sufrimientos. Esa es la manera de estar cubierto uno con la sangre de Cristo, ¿no? Me cubro yo con la sangre de Cristo o te cubro con la sangre de Cristo, ¿no? La sangre representa sufrimientos, padecimientos. Así que dice aquí la palabra, porque así como los sufrimientos de Cristo se desbordan sobre nosotros, están encima, están sobre nosotros, sufrimiento, padecimiento, de la misma manera usted está tomándose la copa del Señor. Gloria al Señor. De la misma manera. Vamos a ir a Filipenses 1:29. En el libro de Filipenses capítulo 1, verso 29. Viene y nos dice, porque no solo tenemos el privilegio de creer en Jesús, sino también tenemos el privilegio de sufrir por Jesús. No solo tenemos el privilegio de creer en Jesús, sino que también tenemos el privilegio o la satisfacción de sufrir por Jesús. ¿Cómo usted puede participar de la copa del Señor, hermano? Sufra por Él, padezca por Él, dé su vida por Él. Cuando Pablo viene y dice, no puedes beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, es que usted no puede estar diciendo que está participando o que es partícipe de Cristo Jesús y que su sacrificio está sobre usted, pero usted sigue viviendo su vida mundana. Sigue participando del banquete de la necedad, la cual la bebida es la injusticia, es la maldad. Usted sigue bebiendo eso, entonces no está participando, quiere participar de ambos, de los dos. Así que si nosotros participamos de la sangre de Cristo, de la copa de Cristo, es participar de sus sufrimientos, de sus padecimientos. Y cuando nosotros lo hacemos por la memoria de Él. Porque muchas veces nos toca a nosotros callarnos cuando nos insultan, cuando nos ofenden. Porque tenemos palabras como defendernos, tenemos palabras como nosotros responder a tantas injusticias, cuánta maldad se nos hace. Pero callamos, sufrimos por memoria de Él, de aquel que está de arriba, que dio su vida por nosotros. Así que estamos bebiendo de la misma manera la copa que Él bebió. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver, hermano, un breve repaso sobre el pan. Sobre el pan. Gloria al Señor. Libro de Juan, capítulo 6. $6.50. Gloria al Señor. El libro de Juan capítulo 6, versos 50 al 56, viene y nos dice, desde el 48 vamos a leer. Yo soy el pan que da vida. Yo soy el pan que da vida. Oiga bien. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Oiga bien. Quien come de él no muere. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Yo les estoy mostrando este pan, pero yo no estoy hablando de este pan. No estoy hablando que ustedes se coman un pan que hacen en la panadería, no. El mismo Jesús dijo, hay que ver por la comida que permanece, no por la comida que perece. Esta comida perece, sino que hay que ver por la comida que a vida eterna permanece. Esa es la que Él quiere dar. Vamos a seguir leyendo. Yo soy el pan que da vida.
Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de eso murieron. Verso 50. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. 51. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. El que come de este pan, ¿de cuál pan? Yo soy. Jesús. ¿Y quién es Jesús? Como hablamos desde más atrasito, Él es la sabiduría. Participa usted de esa sabiduría, come de esa sabiduría. Él es el pan que baja del cielo. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. 51. Yo soy ese pan vivo que desciende del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne y lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos a otros. Oiga bien, ¿cómo puede este darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen mi carne, la carne del Hijo del Hombre, y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. ¿Qué es lo que Jesús estaba tratando de decir ahí? Les estaba explicando, yo no estoy hablando de un pan de panadería, ni de lo que venden en los supermercados, que usted va a buscar una galletita, no estoy hablando de ese pan. Yo me estoy refiriendo al pan que desciende del cielo, dijo Jesús. Ahora ahí es donde vamos a hacer la comparación. El mismo Jesús vino y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Así que el mismo Jesús comparó el pan con la palabra. Así como también él mismo dijo, no son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo he venido por pecadores, no por justos. Así que también él se comparó como un médico y la enfermedad la comparó con el pecado. Los justos son sanos, los enfermos son los pecadores. Él es el médico y viene por enfermos, son pecadores. De la misma manera, él vino y comparó un pan literal. Dijo, pero no solo de ese, no estoy hablando de ese, sino del que baja del cielo. El que baja del cielo, que es palabra, es enseñanza. Esa es la que usted va a comer de ella. Vamos a ver, capítulo 6, donde estábamos, verso 27, nos dice, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Oiga bien, esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Esta es la comida que el Hijo del Hombre, ¿quién? Jesucristo, Él les dará. Yo no le voy a dar ningún pan, ninguna bebida, sino que Jesucristo les dará. Él se las dará. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a participar de ese pan? ¿Qué significa ese pan? ¿Qué significa? Vamos a leerlo. Aquí mismo en el libro de Juan, capítulo 4, verso 31. 4:31 nos dice, mientras tanto los discípulos le rogaban, maestro, come algo. Los discípulos le decían a Jesús, maestro, come algo. Pero él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿será que le habrán traído algo de comer? Verso 34. Pero Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Yo tengo una comida que ustedes no conocen. En otras palabras, no la fabrican en las panaderías,
no las fabrican ni las venden en los supermercados. No, no es eso. El 6:27 de ahí de Juan leímos que la comida que Él ha preparado, Dios ha determinado que Jesús la dé. A Él lo ha puesto para que Él la dé, porque es una comida que para vida eterna permanece. Así que Él viene y dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Es hacer la voluntad del que me envió. ¿Cómo usted puede comer ese pan que desciende del cielo? ¿Cómo puede usted comer ese pan que desciende del cielo? Es comerse esta palabra, que son las enseñanzas de Cristo, ponerlas por obra y va a vivir por ellas. Esta es la comida que permanece. 1 Corintios. Vamos a leer capítulo 15, donde estábamos. Primero Corintios 15, 1 dice, ahora hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado. Este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo los he anunciado. De lo contrario, habrán creído en vano. Este evangelio los salvará. Es el que les va a dar la vida eterna. Ustedes lo comen. En cierta ocasión, capítulo 10 de Apocalipsis, estaba el apóstol Juan escribiendo en aquel libro, viendo las revelaciones, y el ángel vino y le dijo, le enseñó el libro y le dijo, cómetelo, cómese el libro. También al profeta Ezequiel, cómese. Estaba hablando la palabra, el evangelio. Viva el evangelio, viva ese evangelio. Capítulo 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 10. Segundo de Timoteo 1:10 dice, esa bondad se ha mostrado gloriosamente ahora en Cristo Jesús nuestro Salvador, que destruyó el poder de la muerte y que por el evangelio sacó a luz la vida inmortal. Por el evangelio sacó a luz la vida inmortal. Por eso Jesús viene y nos dice en el libro de Juan 6:27, donde leímos, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Por medio del evangelio Él sacó a luz la vida inmortal. Así que cómase el evangelio, cómaselo, viva por él. ¿Cómo nosotros podemos participar de ese mismo pan? Efesios 3, 6. Vamos a leer Efesios capítulo 3, verso 6. Gloria al Señor. Efesios capítulo 3, verso 6 dice, el designio secreto es este, que por el evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa. Por el evangelio Dios está llamando a todas las naciones a participar, a que participen del mismo cuerpo, por el evangelio. Así que, ¿cómo usted puede participar del cuerpo de Cristo? ¿Comiéndose una galletita? ¿Comiéndose un pan hecho en la panadería? No, por el evangelio. Viva por el evangelio. Cómase el evangelio. Viva día a día el evangelio, y ese le va a dar la vida eterna. Así que ahí es donde nosotros podemos entender cuando Jesús vino y dijo y mostró aquel pan y mostró aquella copa. No se refería a algo literal.
La mujer que habla Proverbios 5, Proverbios 7, Proverbios 9, 13 al 18 y Apocalipsis 17 es la necedad, son los demonios, es el mismo Satanás, es la misma mujer. Apocalipsis 17 está aquella mujer con una copa en su mano, la cual da a beber a todos los habitantes de la tierra, beban de ella. Pero Jesús también tiene un vino preparado para que usted beba de él. Es una agua limpia, es un vino limpio. Él mismo dijo en el libro de Juan capítulo 7, versos 31 y 32, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oiga bien, venga a mí y beba. Y el agua que beberá de mí, que yo le daré, brotará de su interior como ríos de agua viva. Esto habló de él, dice concerniente al Espíritu Santo que habría de venir. La bebida que él le va a dar es su espíritu. 1 Corintios capítulo 13, verso 12, viene y dice, porque por un mismo, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, a todos se nos dio a beber, sea judíos, griegos, gentiles, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, así que es una sola copa. El mismo Jesús, Juan vino y dijo, ciertamente el que viene después de mí los bautizará con Espíritu Santo y fuego, porque el Espíritu es la bebida que él venía a dar. El fuego representa las pruebas, el fuego de pruebas que ha de venir, porque esa es la copa que usted va a beber. En el nombre de Jesús, hermanos, ¿verdad? Esta es una corta explicación, esto requiere más detalles, pero es lo que yo quiero que entendamos, porque muchos en las congregaciones están cerrando las puertas en muchos lugares, por decir así, prohibiendo a muchos miembros que no puede comer este pancito, no puede beberse esta copita. Pero no, en el nombre de Jesús, hermano, ¿verdad?